Buen día amigos, empezamos la sesión del día miércoles, el último día del mes de agosto. Los mercados tratan de recuperarse un poco luego de las caídas del día de ayer. Fíjense que la vela diaria, ¿no?, del S&P 500 es una vela de color negro que está tratando de recuperarse, pero el mes de agosto definitivamente, muy probablemente va a cerrar en rojo, en negativo. Aquí abrió el 1 de agosto, ¿no? Y lo que parecía terminar al principio siendo un buen mes, ¿no? Terminó siendo un mes negativo con las caídas en las últimas 2 semanas, ¿no? Y ya vemos que el precio está cerrando en territorio negativo. La vela mensual creo que se aprecia mucho mejor aquí, ¿no? Luego de la recuperación del mes de julio, vemos una vela mensual de agosto roja de caída, que nos muestra claramente cómo el ánimo del mercado ha cambiado un poco en estas últimas 2 semanas. Lo mismo sucede con el Nasdaq, lo mismo sucede con el Dow Jones, los tres índices están casi alineados. Se ha entregado un dato muy importante hace algunos minutos, que es el informe de empleo ADP en Estados Unidos, que es el empleo privado, en el cual se registra que se agregaron 132.000 nuevos empleos en el mes de agosto, pero el esperado era 225.000. ¿No? Entonces, este dato estaba por debajo de las expectativas, ¿sí? Por otro lado, el cambio interanual en el salario anual aumentó en un 7,6% en el mes de agosto. Es decir, los salarios han aumentado más de un 7% con respecto a los salarios de agosto del año pasado, ¿no? Lo cual sí es algo positivo. Dentro de las acciones hay una noticia, un par de noticias interesantes. Apple, que había invertido más de $1.000 millones en Didi Global en el año 2016, ¿no? Uno de sus ejecutivos, Adrián Perica, ¿no?, que había sido parte del directorio de la compañía china, ¿sí?, de Didi Global, ¿no?, ha renunciado, ¿no? Perica se había unido a Didi luego de que Apple había hecho una inversión muy fuerte, ¿no?, en esta empresa. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que la medida se hizo por una serie de razones, incluido aprender más sobre ciertas partes del mercado chino en un primer momento, ¿no? Pero ahora él, Adrián Perica, ha dejado, ¿no?, la compañía, ¿no?, Didi Global. Es una noticia, bueno, que simplemente no está teniendo ningún impacto en las acciones de Apple, sí, pero simplemente como dato relevante. Por otro lado, donde también ha habido un movimiento interesante es con las acciones de BYD, ¿no?, el fabricante de autos eléctricos chino, porque sus acciones han caído, ¿sí?, el día de hoy, luego de que se supiera que Berkshire Hathaway, el conglomerado de empresas de Warren Buffett, había recortado su participación en esta empresa, había vendido parte de sus acciones, y eso ha generado que el día de hoy las acciones de BYD caigan. Podemos irnos a ver el gráfico del eurodólar, que se mantiene por encima del soporte. La inflación de la eurozona subió a un nuevo récord del 9,1% en agosto, superando las expectativas, ¿no? No es un buen dato, de hecho por eso vemos retrocesos en el euro. Sin embargo, el eurodólar se mantiene por encima de este soporte anual, que es muy importante, ¿no? Y que mientras se mantenga por encima de este nivel, se mantienen latentes las posibilidades de ver rebotes al alza en el corto plazo, ¿sí? Mucha atención con ello. Del otro lado está el oro, que continúa con la caída y parece que se quiere acercar al nivel de soporte de este 1680. Nuevamente no retrocede. Vemos acá un dólar bastante fortalecido. También se ve aquí como una libra esterlina cae más, se mantiene también en caída. Vemos que el dólar en general está tomando bastante fortaleza en estos últimos días, continúa, ¿no? El dólar yen cotizando justamente en niveles de máximos anuales, fíjense aquí, ¿no? Está marcando una pequeña resistencia, ¿no? Es muy interesante también. Podría haber algunas oportunidades incluso de entrar corto vendido, porque aparentemente está tratando de romper esta resistencia, pero no puede, ¿no? Y en cualquier momento el dólar puede tener un retroceso y eso podría ayudar a generar caídas en este par. Luego está el petróleo, que llegó al nivel de resistencia, ¿no? Rebotó a la baja, como nosotros habíamos comentado, y hoy día nuevamente ha retrocedido. De hecho, eh, los informes dicen de que Washington y Teherán, ¿no?, habían llegado a un acuerdo para reactivar
el acuerdo respaldado por la ONU que limita sus actividades nucleares, ¿no? Un acuerdo entre Irán y Occidente supondría el levantamiento de las sanciones a Irán, ¿no? Que actualmente está sancionado y podría liberar más de 1 millón de barriles diarios de suministro en el mercado mundial, ¿no? Hay un petróleo iraní que en este momento está sancionado, que no está entrando en la oferta a nivel mundial, y que si se levantan estas sanciones, pues haría de que haya mucho más oferta de barriles de petróleo, ¿no? Y eso podría abaratar los precios de los barriles y podríamos ver en los próximos meses más caídas del precio del petróleo, ¿sí? Así que en este caso, por ahora el movimiento técnico es predecible, ¿no? Ha respetado este nivel de soporte de resistencia, nuevamente retrocede, pero para ver más caídas el precio tendría que caer por debajo de los mínimos del mes de agosto, ¿sí? Ese es el nivel que hay que vigilar, ¿correcto? Luego, acciones más puntuales, podríamos ver las acciones de Netflix que tuvieron un retroceso en las últimas semanas, es verdad, pero ya empiezan a nuevamente tratar de recuperarse, ¿sí? Las acciones de Netflix son acciones que han estado muy golpeadas en los últimos meses, ¿no? De hecho, si vemos el gráfico así, se van a ver que todavía es una acción que ni siquiera puede superar a su promedio móvil de 100 periodos en el gráfico diario, pero en el momento que pueda superar este nivel, podría ser un buen indicio para buscar compras con el objetivo de que cierre este gap, este fuerte gap que dejó, ¿no? En el mes de abril y que puede generar ahí un buen retorno, ¿no? Más de $100 aquí de movimiento que el precio de las acciones podría recorrer. Del lado de la política monetaria, pues la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, hizo unas declaraciones en las que dijo de que la Reserva Federal de Estados Unidos debería aumentar las tasas de interés un poco por encima del 4% a principios del próximo año y luego mantenerlas ahí para reducir la alta inflación, que finalmente es el objetivo del Banco Central. Estas declaraciones, ¿no? Son muy interesantes porque hablan de la postura de una de las personas más importantes dentro de la FED, ¿no? Que también tiene derecho a voto en la reunión que se va a celebrar el 20 y 21 de septiembre, ¿sí? Va a ser una reunión muy importante porque se decidirá si la FED sube la tasa de interés en 75 puntos básicos o solamente en 50. Si el aumento de tasas de interés es muy agresivo, en este caso 75 puntos básicos, probablemente el mercado no reaccione favorablemente. Es también muy factible que el mercado ya esté asumiendo esto, no se está adelantando. Por otro lado, sí, la subida solamente es de 50 puntos básicos. Creo que ese sería el escenario ideal para ver subidas en la bolsa, ¿no? Más interesantes. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente jornada y nos vemos el día de mañana.